Hemos escuchado una infinidad de historias sobre brujas, y muchas personas pueden llegar a pensar que no existen. Pero en la siguiente historia podremos sentir la sensación de que estamos viviendo lo sucedido. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Hace unos 10 años, vivía en Guadalajara, en el área de Zapopan, cerca de la antigua base de aviación. Ahí rentaba una casa estilo colonial que tenía unos 30 años de haber sido construida. Pero el dueño estaba obsesionado con la arquitectura de las viejas haciendas mexicanas y construyó esa casa como si fuera una réplica exacta, a menor escala de una. Las paredes eran de adobe, muy gruesos muros que sostenían vigas de madera con techos de teja, el piso de barro artesanal. Por dentro, la casa tenía vigas antiguas, ventanas, puertas, barrotes y herrería. Todo en el lugar te daba la impresión de haberse detenido el tiempo, remontándote a otras épocas del México antiguo. La casa en verdad era una verdadera belleza. Cada detalle, cada cuarto estaba construido para dar la impresión de una hacienda mexicana del siglo XIX. Años antes de llegar a rentar esa casa, el dueño cubrió una pequeña poza artificial que había en el patio y decían los vecinos que parecía la réplica de un cenote, porque en principio había un ojo de agua que se fue ampliando con el tiempo. Llenaron la poza con tierra, plantaron 2 palmeras y sembraron pasto. Esas palmeras, cuando nosotros nos mudamos, ya medían más de 20 metros, pero aún se notaba que debajo de ese pasto, que alguna vez estuvo la mencionada poza. Mi esposo rentó la casa porque quedaba muy cerca de su trabajo, de la escuela de mis hijos y de la casa de mi comadre. Ella era amiga de la viuda del señor que construyó la casa, y por ser nosotros sus recomendados, la viuda nos rentó la casa muy barata. Y como estaba en medio de una zona casi despoblada y rodeada de casitas muy humildes, era difícil rentarla. Esa señora y una de sus hijas vivían al lado de la propiedad, en una casa igual de bonita, pero de menores dimensiones y detalles, que originalmente había sido construida para las visitas como parte de la casa principal. Cierto día que cumplí años, había ido a desayunar con mis amigas y me regresé a la casa para esperar a mi esposo y a mis compadres. Íbamos a salir a comer para celebrar. Recuerdo que sonó mi celular. Era mi hermana que vivía en otra ciudad. Comenzamos a platicar después de las felicitaciones. Ella me preguntó que en cuánto tiempo me iba, y yo vi la hora en el reloj que tenía en la pared de la cocina, y eran las 12:30. Le dije, todavía falta un buen rato. Mis compadres van a llegar a las 2 y mi marido también. Seguimos platicando y mientras hablábamos, yo empecé a caminar de la cocina hacia el comedor. El patio me quedaba a mi lado derecho. Cuando pasé por un arco que estaba en el comedor, algo se movió en una esquina del patio, llamando mi atención. Pensé que era un pájaro, pero al asomarme, sentí escalofríos en todo mi cuerpo, al ver algo extraño. Era una silueta de pie cerca del asador, haciendo un intento porque aquella visión no me alterara. Pensando que era algo de mi imaginación, seguí caminando, pero más despacio, y empecé a tartamudear mientras hablaba con mi hermana. Así que me di la vuelta y me regresé a la cocina. Con el rabillo del ojo, volví a ver que algo se movió en la esquina del fondo. Ahí fue cuando sentí pánico de percibir algo extraño, que parecía estar agazapado por un lado del asador, viéndome fijamente, atento a todos mis movimientos. Mi hermana notó mi cambio de actitud, voz quebrada. Ella me preguntó qué me pasaba. Le dije muy bajito que tenía mucho miedo y que algo estaba en el patio viéndome. No es una persona, es algo que no puedo describir, pero se siente horrible esa presencia, le dije.
Ella me respondió: enciende un cigarro rápido y agarra un montón de chiles, de los que tengas. Mientras yo veía alrededor de la cocina y vi una trenza de chiles secos de árbol, además de ajos que había comprado unos días antes en el tianguis. Estaban dentro de una canasta que tenía en la barra. Sin pensar, y como me indicó mi hermana, me la enredé las ristras como pude en el cuello y el pecho, como si de un rebozo se tratase. Después, con la mano temblorosa y una ansiedad terrible, prendí un cigarro. Mi hermana me dijo que fingiera que nada pasaba, que me saliera de la cocina sin correr, que me fuera a la sala y que no dejara de hablar con ella y que le dijera qué veía en el patio. Le dije con una voz temblorosa que no quería voltear para ver eso. Es tu casa. Si algo está en el patio es porque sabe que no puede entrar. Debes voltear, aunque tengas miedo, pero veas lo que veas, finge que no ves nada, me indicó mi hermana. Yo, sin entender qué estaba pasando, me armé de valor y empecé a caminar despacio. Al principio no vi nada, pero cuando estaba a la mitad de la cocina, mis ojos simplemente voltearon como si algo me avisara hacia dónde debería de voltear. Mis ojos simplemente toparon con aquella presencia. Era una mujer. Estaba desnuda, agachada y como escondiéndose entre el asador y la esquina, donde se juntaban la pared y un arco de ladrillo. A simple vista sus facciones eran las de una mulata, de tez morena clara, cabello rizado, que le llegaba hasta los hombros. Estaba despeinada y sus grandes ojos de color oscuro reflejaban susto y asombro. Al verla me quedé muda. Me detuve en seco. Mi hermana me gritaba en el teléfono: «No dejes de hablar, no te pares, dime algo, lo que sea, pero dime algo», exclamaba desesperada. Y le dije, como si las palabras salieran sin que yo tuviera control, con voz temblorosa y susurrante: «Ay, hermana, es una bruja, estoy segura, ya la vi». Mi hermana me dijo: «Cuéntame del 1 al 50 y sigue caminando despacio». Mi hermana me hablaba en altavoz, y como pude fui contando mis pasos, pues no podía ni pensar. Al mismo tiempo mi hermana empezó a rezar el Padre Nuestro en el teléfono. Recuerdo que llegué a la sala y me hinqué frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en un cuadro. Empecé a temblar. El cigarro se me cayó de las manos y me di cuenta de que me había orinado encima por la incontinencia que me produjo el miedo de ver aquello. El apoyo que me daba mi hermana en la línea me ayudó a ser fuerte y rezar. Así estuvimos en el teléfono hasta que llegó mi esposo. Él me encontró de rodillas llorando muy asustada. Le conté lo que había visto en el patio. Casi al mismo tiempo llegaron mis compadres y mi comadre, muy preocupada y atenta, me acompañó a mi cuarto a bañarme y cambiarme. Mi esposo y mi compadre revisaron el patio y toda la casa. No encontraron nada, pero el patio olía a algo quemado y un aroma similar al que dejan los zorrillos en el monte. Era un olor penetrante que inundaba el ambiente y, cosa increíble, las plantas, árboles y enredaderas que había en el patio se veían muertas, sin vida, aunque aún verdes. Con el paso de los días estas comenzaron a ponerse cafés y los árboles perdieron sus hojas de manera extraña. Tanto mi esposo, mis compadres y mi hermana no se explicaban qué estaba pasando o qué era aquello que había visto. Pero era claro que algo no natural estuvo en mi patio. Me puso muy mal. Ellos llegaron a dudar de lo que vi. Incluso yo misma dudaba, pero el terror había sido real. Como no pude estar tranquila, fuimos por un sacerdote para bendecir la casa y le pedimos que oficiara una misa en el patio. Nos dejó un cirio bendito y lo puso en esa esquina donde se había presentado la aparición. Me pidió que rezara el rosario a diario hasta que ese cirio se consumiera y que ahí dejara la cera derretida. Después de hacer lo indicado, me sentí más tranquila, pero esa casa se cubrió de tristeza. El ambiente que comenzó a rodearnos producía sentimientos muy negativos que comenzaron a afectarnos. Mi mamá y mi comadre me convencieron de ir con un señor que vive en Michoacán. El lugar estaba a 1 hora de Morelia, un pueblito muy chiquito cercano a Pátzcuaro. El señor, lo único que me pidió fue que llevara una veladora de vasos sin figuras ni letras y una docena de rosas blancas envueltas en un pedazo de manta, y que un día antes yo lavara en agua con mucha sal de grano y la dejara colgada sin exprimir en el lugar donde había visto a la mujer. El señor me dijo que yo había visto a una bruja, y que ésta se sorprendió al darse cuenta de que yo podía verla,
y que ella había ido a ese lugar a buscar a un hombre que la había dejado hace muchos años. Mientras me hacía la limpia, mencionó algo que me dejó sorprendida. Tuviste suerte que la viste el día de tu cumpleaños, pues cuando cumplimos años, nuestros ángeles de la guarda extienden sus alas para protegernos o para regresarnos al cielo. Por eso muchos mueren el día de su cumpleaños, pero a ti te defendió tu ángel guardián. Después de vivir un año en esa casa y pasar por trances muy lamentables en mi vida familiar, nos mudamos. Tiempo después de haber dejado la casa nos enteramos de que todos los que han vivido ahí, algo trágico les sucedía, enfermedad o muerte de un ser querido. No sé si tuvo que ver la presencia de aquella mujer el que la casa se cargara de vibras negativas, pero lo que sí sé es que lo que vino era algo de este mundo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.